La cuenta de Instagram que ves en pantalla compartió un video captado por las cámaras de seguridad de un lugar llamado Karachi. Atentos. Vemos cómo las sillas se mueven repentinamente por sí solas, lo que asusta a la persona que se encontraba en medio de la habitación y lo hace salir del lugar rápidamente. Algunos usuarios creen que alguien pudo haberlas movido, ya que se nota un extraño reflejo en una de ellas. Sin embargo, tú tienes la última palabra. ¿Podrá ser esto evidencia de que algo extraño está ocurriendo en este lugar? Déjame tu opinión en los comentarios. En el siguiente video, un hombre hace una videollamada mediante Skype con uno de sus amigos. Todo parecía una noche normal, hasta que ocurre algo extraño. Podemos observar cómo un espectro con características humanas abre la puerta de la habitación. El hombre nunca descubrió la razón detrás de esto. ¿Y tú crees que alguna entidad maligna persigue a este hombre? ¿O es todo un fallo de cámara? Déjame tu opinión en los comentarios. Este video fue publicado por un guardia de seguridad de un hospital antiguo que compartió 3 videos seguidos en su cuenta de TikTok, momento en el cual se encontraba realizando su recorrido de turno. Sin embargo, captaría algo escalofriante. Alright, besides that alarm, I just heard some more sounds. I don't know what it is, man, but this place is creepy. I wanna get the fuck out of here. Alright, guys, so I'm gonna go ahead and look over here. Checking the rooms and shit. Dude, fuck this shit, honestly, like... Yeah, fuck this shit. Alright, guys, I'm at the empty floors. I was hearing some noise coming up right now. It's kind of freaking me out, so I'm gonna be filming a little bit. Seeing some shit. What the fuck? What the fuck? Una cama de hospital, así como un carrito, se mueven inexplicablemente por sí solos. Sin embargo, en el último video, el guardia capta por unos segundos una sombra en una habitación detrás de una silla. Aunque no estaba seguro del todo, regresa rápidamente a mirar, pero no había nadie. De todos modos, al revisar la grabación, se ve que claramente había algo o alguien en ese lugar. El problema es que en ese momento no había nadie más en ese piso del hospital. Entonces, ¿podrá ser esto evidencia de algún espíritu de un paciente fallecido aquí? Escribe tu opinión en los comentarios. En el siguiente video compartido por la cuenta de Facebook que ves en pantalla, un hombre graba algo escalofriante mientras realizaba una sesión de Ouija. Today I want to record a video where I use a mirror and a Ouija board session. I want to see how this goes. It's daylight, so I actually feel a little bit comfortable. So my goal is to try to see if I can make something happen for real, for real. I'm actually a little nervous about this, but hopefully we make we get some answers today. All right, so let's do this. So I'll open up the portal 3 times, and 1, 2, 3. And by the way, I was told to close it the opposite way 3 times. Is there anybody in here that would like to communicate using this Ouija board or any object, or you can show yourself through this mirror as a portal? Please come forward if you'd like to speak to me. Wah, wah, wah. This is lame. Al inicio, todo parecía normal, pero momentos después, en el reflejo se puede ver cómo el puntero de la Ouija se mueve por sí solo, mientras que el puntero real se mantiene completamente quieto. Si esto no fuera poco, cuando el hombre parecía despreocupado e incrédulo de la existencia de lo paranormal,
Un objeto fuera de cámara cae mientras el hombre interactuaba con el tablero, haciendo que éste voltee asustado. Sin embargo, otros creen que todo esto es un montaje. ¿Y tú, crees que esto realmente es evidencia de actividad sobrenatural? ¿O es toda una farsa elaborada? Escribe tu opinión en los comentarios. Otro de los videos más populares captados en un hospital es el de unos compañeros que se encontraban pasando el rato charlando en su hora de trabajo, pero pronto se tornaría un momento escalofriante. Atentos. Ah, no. ¿Qué? Pasó algo. ¿Qué pasó? No mames. A ver, ven. No pasó algo, te lo juro que pasó algo, Se mueve, ya se mueve. Vete a la... Yo no voy. No. Claramente se puede observar una sombra pasar rápidamente detrás de la chica. Inmediatamente el compañero de ella entra para revisar cada rincón de la sala, pero quedaron atónitos al no encontrar a nadie. Nuevamente la idea de que esto puede ser el espíritu de un paciente fallecido vuelve a ser la más mencionada. Y tal como el video anterior, durante otro momento en que los doctores y trabajadores del hospital aprovechan para poder reposar un rato entre jornadas de trabajo, algo extraño fue captado a las 3 de la mañana. 3 de la mañana, cabrón. Mírala, jugando memes como siempre. Una silueta cruza el fondo del pasillo, además de moverse la camilla, al parecer, por sí sola. Aunque algunos comentarios indican que esto podría ser un montaje, otros creen que esto es real evidencia de lo que se vive día a día en un hospital, sobre todo en altas horas de la noche o madrugada. ¿Y tú, qué opinas? ¿Puede ser esto real evidencia paranormal? ¿O es todo una farsa elaborada? Tú decides. El siguiente video fue grabado por un joven que documentaba la arquitectura y el diseño de una iglesia en Polonia. Todo parecía normal en la grabación, hasta que captó esto. In particular, seemed to be really interested in capturing the confessional boxes encircled around them. Besides the chairs outside, nothing out of place catches the eye. This is until the man captured the first apparition in the reflection of the glass. Sin embargo, el joven parece no darse cuenta de lo que pasó y continúa grabando hasta que sucede lo siguiente. But the man keeps further recording and captures the following in another box. El joven logra captar al parecer a la misma entidad que grabó segundos antes, pero en otro confesionario. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que en este lugar podría habitar espíritus deambulando aún hoy en día? Déjame tu opinión en los comentarios. El siguiente video fue grabado por la cámara de seguridad de un hospital, donde un guardia se encargaba de recepcionar a las personas que ingresaban al lugar. Pero en esta ocasión, algo extraño sucede. Se observa cómo el guardia de seguridad parece recepcionar a alguien en la entrada, pero no había nadie. Sin embargo, se ve que incluso hasta conversa con quien sea que esté viendo en ese momento. Hasta le ofrece una silla de ruedas.
El guardia de seguridad alega en todo momento haber atendido a una persona que necesitaba ser atendida en el hospital. Tal parece entonces que se trataba de algún espíritu de alguien que falleció allí. La cuenta de Instagram que ves en pantalla publicó un video donde las cámaras de seguridad registraron algo realmente aterrador. Atentos. Vemos como la silla de ruedas empieza a moverse por sí sola, aunque algunos creen que pudo ser una ráfaga de viento. El personal del hospital quedó realmente sorprendido por lo captado. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que sea esto algo paranormal? ¿O tiene explicación lógica? Tú decides. La cuenta de TikTok Esquivel Genet comparte diverso contenido, pero nada relacionado a lo paranormal. Sin embargo, en esta ocasión compartió 2 videos que ocurrieron en un hospital de México, donde labora ella. Videos donde se puede captar algo inquietante. No veo nada. Miren. Miren. Acaban de ver eso. Se acaba de caer un gordo. Se está moviendo esto. No veo nada. No hay nadie por acá. No hay nadie por acá. A la una. Miren, se movió esto. Ahorita que venía caminando por acá. No veo a nadie. Miren. 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 Miren cómo se mueve eso. Para que vean que no hay nadie aquí. Unos aterradores gritos pueden escucharse en el hospital, y aunque no especifican si es de procedencia paranormal o no, quizá pueda tratarse de algún paciente. Sin embargo, en los siguientes videos claramente se puede observar cómo se mueven diversos objetos sin razón alguna. Entonces, ¿será probable que alguna entidad habite este lugar? Tú decides. En este video, una pareja de esposos ha estado viviendo en una casa embrujada durante bastante tiempo. Lo peor de todo es que cuanto más compartía sus experiencias en internet, la actividad paranormal empeoraba. Esta fue una de las experiencias más inquietantes que vivieron. Atentos. Hey. Yeah. Hey. No. Esta fue una de las experiencias más escalofriantes para ellos, ya que resultó en una lesión inesperada. Poco antes de que ocurriera el incidente, otro evento extraño ocurrió en la oficina del esposo. Debido a todo lo ocurrido, decidieron mudarse a la casa de su hijo por seguridad.
Durante su estadía en la nueva casa, el hombre compartió una notificación de la casa antigua que aún estaba conectada al sistema de seguridad. A pesar de que ya no vivían allí, la casa seguía enviando alertas. Y esto fue lo que la cámara de seguridad captó. Atentos. I just want to let everyone know that Eb and I are okay. We're staying at my son's house. We've been there for weeks now. I don't know how much longer we're going to be able to stay there, but I was going to go tomorrow to the house to pick up some stuff that we desperately need, and I get this weird ring notification, and I'm at a loss for words. Parece que en esta casa hay una fuerte presencia paranormal, y si la actividad se intensifica al compartir los eventos en internet, podría tratarse de algo que se alimenta de la tensión y el miedo. Muchas historias sobre casas embrujadas mencionan entidades que se vuelven más agresivas con el tiempo, sobre todo si las personas intentan documentar los sucesos. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que podría haber alguna explicación lógica detrás de todo esto? ¿O es real actividad paranormal? Déjame tu opinión en los comentarios. Y en esta otra oportunidad, una cámara de seguridad volvería a captar algo inusual, esta vez en un hospital de la India, cuando se encontraban atendiendo a un joven en la recepción. Atentos. Nuevamente las sillas se mueven inexplicablemente por sí solas, aterrando tanto a los hombres que deciden salir corriendo de allí. Diversos tipos de evidencias muestran que trabajar en hospitales son lugares donde albergan gran cantidad de energía o espíritus que aún deambulan cada día, esperando poder ser contactados o tan solo poder ser vistos por alguien. ¿Y tú, qué opinas respecto a estos videos? ¿Alguna vez has presenciado algo paranormal en un hospital? Escribe tu respuesta en los comentarios. La cuenta de Reddit que ves en pantalla le pertenece a un hombre que asegura haber captado una voz misteriosa en uno de sus videos. Vemos que el caballo golpea el piso como si intentara llamar la atención del hombre. Justo en ese momento se escucha una voz que susurra: "Ven a buscarlo". ¿Y tú, crees que esto sea una psicofonía captada en cámara? ¿O simplemente es un fallo del dispositivo? Déjame tu opinión en los comentarios. En este video, un usuario de Reddit afirma que ha escuchado ruidos extraños alrededor del lugar donde estaciona sus vehículos, por lo que decide poner una cámara de seguridad afuera para poder monitorear, y esto fue lo que captó. Las imágenes muestran claramente cómo la puerta del lado del conductor de la camioneta del hombre se abre sola. Sin embargo, lo que realmente llama la atención es que parece haber algún tipo de aparición justo al lado de la puerta. El dueño menciona que nunca le había pasado algo así y que, mecánicamente hablando, no había ninguna razón para que la puerta se abra de esta manera. Además, se puede ver una extraña sombra desplazándose hacia el camión y desapareciendo segundos antes que la puerta se abra. Entonces, ¿podría tratarse de esto de alguna verdadera manifestación paranormal? Tú decides.
Este video fue captado por la cámara de seguridad del Hospital Daniel Alcides Carrión de Perú el año 2018. Se dice que en este lugar ya se habrían presenciado anteriormente algunos eventos paranormales, y el siguiente video fue captado cerca de las 5 de la mañana, cuando el guardia de turno se encontraba revisando las cámaras de seguridad, y al ver lo que había grabado, no dudó en llamar a sus compañeros inmediatamente. Ahí al doctor Anthony Choi lo vamos a llevar. ¿Dónde sale? Mira, ahí está, ahorita viene, ahí viene. Si es un fantasma no lo va a captar. ¿Has visto? ¿Has visto dónde ha salido? Caminando tranquilamente con brazos y piernas. Félix tiene que salir de dudas. Masachi. ¿Qué pasó? Un fantasma. Mira. Se observa como alguien parece aparecer de la nada y caminar tranquilamente. Y aunque a primera instancia para algunos esto parece ser una grabación normal, lo extraño es que esta persona no refleja ningún tipo de sombra al moverse. Además de que en aquel momento no había nadie más en ese lugar. Algunos comentarios indican que podría tratarse de algún paciente fallecido en el hospital. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que se trate de evidencia paranormal? Déjame tu opinión en los comentarios. El usuario de TikTok que ves en pantalla es un doctor que ha compartido una serie de videos grabados en el turno de noche en un hospital, y donde habla de ir a explorar con sus compañeras el área de emergencias que se dice está embrujado por el espíritu de un niño. Y cuando decidieron finalmente ir a echar un vistazo, esto fue lo que captaron. You guys, Haunted ER? We're gonna go. Haunted ER, Haunted ER. I'm really good too. Oh my god, my head is huge. Chloe, so I can't even... Huh? It's just close to the camera. Yeah, you're right. We got a chance for the Haunted ER. Oh god. Feels like... I'm not excited about this. I didn't even get a finish eating my sandwich. It feels like we're getting on a... You nervous? Why are you nervous? You see anything? Oh shit! That was evil. You knew what you did there. I know exactly what it is. What? Chloe just moved herself. Yeah, it's just a little doll. Oh, it's a train down here. I'll put it here. It's still weird though. Yeah, look at her. That's so weird. Oh, that's freaky. You guys wave in the camera right now. Reflection. I don't like that. Here's I where don't the like lights that. are on. Do They it. look like evil eyes. You guys gonna come in with me? Yeah, of course we're gonna go in with you. Thanks. Ooh, this feels weird. Was that you? Yeah. This room feels weird. I don't like this. Ooh. The curtain moved. No, it's Yeah, it did. It moved. It moved. It moved. Yes, it did. Why would It did. move? How do you not see that? Oh, okay. El médico capta la cortina que se mueve por sí sola, pero además, algo es lanzado inexplicablemente, siendo testigos sus compañeras. Se cree entonces que esta actividad puede ser de uno de los niños fallecidos recientemente, o quizá pueda tratarse de algo o alguien más. Tú decides. Escribe tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.